Hoy es martes 12, con un poquito de frío, 12 de julio, y nos toca seguir atravesando este Medio Oriente complejo de la década del 80 y del 90, 1980, 1990, y vamos a terminar hoy de describir un poco al Hezbollah, que es lo que estábamos haciendo en nuestro último encuentro. Para después ver si nos da tiempo, vamos a hablar de Saddam Hussein un poquito y de Al-Qaeda otro poquito. O sea que hoy vamos a hacer un encuentro pum para arriba, ¿sí? Vamos a hablar de cosas muy divertidas y de gente de buen nombre. Así que hablando de Hezbollah, que fue un poquito lo que empezamos a hablar la semana pasada, para que quede bien claro y agregar algunas cosas, Hezbollah es ese movimiento, partido libanés que empieza a ser muy activo en la guerra del Líbano, en la guerra civil interna, y que cuando saca su manifiesto, cuando describe quiénes son y para qué existieron y cómo se crearon, lo primero que van a poner en ese manifiesto es que ellos son una fuerza creada para expulsar a los extranjeros del Líbano. Y cuando hablan de extranjeros, se refieren básicamente a estadounidenses, a franceses y, por supuesto, que a los sionistas. Pero además de querer terminar con esos grupos de extranjeros que se meten dentro de los intereses del Líbano, también quieren someter a los falangistas cristianos. ¿Se acuerdan el otro ejército que se había creado en el Líbano de origen cristiano? Bueno, también tienen que lograr que ellos se sometan al poder de Hezbollah y además quieren llevar a la justicia a todos los que cometieron crímenes de guerra, a todos los que hayan perpetrado algún tipo de atentado o de abuso hacia los musulmanes y cristianos. Y lo último es que esperan que el Líbano pueda optar por la forma de gobierno del Islam. Así que con esos objetivos se creó este Hezbollah, con esas metas claramente expuestas en un papel de manifiesto y en una declaración, donde tenían estos objetivos dentro del Líbano, donde nace esta fuerza. Pero además de luchar adentro del Líbano, como suelen hacer estos grupos terroristas, como suelen hacer estos grupos armados, también llega el tiempo de exportar esa mano de obra y de enviarla a otros terrenos de combate. ¿Por qué lo hacen? Por varias razones. Una es porque tener presencia mundial les permite recaudar fondos en forma mundial. Segundo, porque visibiliza más el conflicto. Y tercero, porque al ver que la fuerza se expande hacia el exterior, más voluntarios internos se quieren sumar a sus fuerzas. ¿Ven? Hay como diferentes motivaciones para que Hezbollah vaya, por ejemplo, y pelee en la guerra de Bosnia. ¿Qué tiene que hacer el Hezbollah en la guerra de Bosnia? Bueno, estuvieron allí, en esa contienda que no tiene nada que ver con ellos, participaron activamente, además de haber participado, por supuesto, con la guerra del Líbano contra las fuerzas de Israel, y además de haber participado internamente en el Líbano contra el ejército cristiano maronita. O sea que van participando de diferentes luchas, en donde la lucha contra Israel y contra los falangistas terminó en el 2000. En el año 2000, Israel se retira, ¿se acuerdan que se los conté la vez pasada? Y además se da por derrotado al ejército de defensa de los cristianos del sur del Líbano. Ese ejército del sur del Líbano también es finalmente derrotado y termina. Pero así como en el 2000 Israel se retira del sur del Líbano
y se termina ese conflicto, no terminó el conflicto, la frontera se siguió armando, y en el 2006, Israel vuelve a tener una guerra con el Líbano, quizás alguno de ustedes la recuerde, porque fue hace un poquito más de 16 años, 15 años, así que allí tenemos el otro conflicto que siguió con el Líbano después de la retirada israelí. Y a partir de ahí, del 2006, la fuerza del Hezbollah no paró de crecer. Se transformó en una fuerza paramilitar que es más fuerte, más poderoso que el propio ejército del Líbano. Hezbollah hoy tiene más armas, más soldados y más capacidad de daño que el propio ejército del Líbano. Es, como siempre digo, es un estado dentro de un estado. Hezbollah, acuérdense, financiado ideológicamente, económicamente por Irán. Estamos hablando, eso lo di por obvio porque lo vimos la semana pasada. Esta fuerza tiene dentro del Líbano la concentración más importante de poder y de fuerza, y esto es un despropósito total, que un país tenga dentro una fuerza paramilitar con más poder que su propio ejército, es algo pocas veces visto, y entonces Hezbollah empieza a activar políticamente en el Líbano y empieza a obtener participación política. Se siente tan a gusto y tan bien dentro de este lugar y se siente tan poderosa, obviamente, entonces tiene participación en el gobierno, tiene una radio, tiene un canal de televisión, tiene servicios sociales, tiene todo lo que tiene que tener casi un Estado. Y ejerce el poder dentro del Líbano de esta manera. Obviamente que las facciones políticas del Líbano que no responden a Hezbollah se oponen, están enfrentadas y no acuerdan, pero como no tienen el poder ni la fuerza para hacer nada más que eso, hay elecciones y ocupan cargos en función de los votos que sacaron, son un partido político más y activan fuertemente en la política libanesa. Y por supuesto que ellos son chiitas, ¿se acuerdan? Entonces los sunitas tampoco acuerdan. No es que solamente los cristianos del Líbano, que quedaron en minoría, porque muchos emigraron y muchos murieron y quedaron en fuerte minoría, los cristianos no apoyan y muchos sunitas tampoco, aunque algunos sunitas empezaron en el último tiempo también a apoyar al Hezbollah, por más que sea chiita, acuerdan con algunos términos de su agenda. Entonces, Hezbollah se está transformando de a poco en una fuerza transversal, consiguiendo el apoyo de algunos primeros cristianos, de algunos sunitas. ¿Por qué? Porque brindan servicios, porque brindan entrenamiento militar, armas, y tienen el apoyo financiero de Irán y de Siria, y entonces Hezbollah. Esperen que alguien se desmutió. Listo. Entonces Hezbollah tiene un asiento en el gobierno y hace alianzas políticas y juega como una fuerza más en el Líbano. Bueno, en el año 2008, después de una crisis interna y de enfrentamientos, se formó un gobierno de unidad y el Hezbollah se sentó en ese gobierno. Y tuvo un porcentaje, una parte del gobierno en el Líbano, y entonces a partir de ahí cada vez empezó a jugar más fuertemente en la política interna, y Hezbollah tiene demasiada fuerza y poder adentro del Líbano. Bueno, a grandes rasgos, no, me parece que es lo más importante, se los conté. Después hay participación de Hezbollah en la guerra interna de Siria y demás, pero es un tema que está más adelante y todavía no quiero abrirme y meterme en todo eso, porque cuando se acuerdan del Estado Islámico, que ocupó parte de Irak y parte de Siria y estuvo con un gobierno que se llamó Estado Islámico, ahí va a participar, pero para eso falta y lo veremos más adelante cuando llegue el momento
de ver eso. Así que hasta aquí, a grandes rasgos, les conté algo sobre este Hezbollah, y a partir de ahora vamos a pasar a hablar de Saddam Hussein, salvo que alguno tenga algún comentario para hacer. A ver, un par de aclaraciones por las dudas. Muchos países del mundo llaman a Hezbollah organización terrorista. Y eso lo que implica es que sus miembros no pueden ingresar, que hay un montón de embargos, restricciones y demás. Es muy importante cuando un país declara a otro o a una organización terrorista. Y no solamente me refiero a Estados Unidos o la Unión Europea. Hay países de la Liga Árabe que declaran a Hezbollah como organización terrorista. Y eso es importante por el manejo de fondos, por los embargos y por la dificultad de viajar de los líderes de esos partidos. Pero por supuesto, Irak no ve a Hezbollah como organización terrorista. Rusia tampoco la ve como un estado terrorista, y entonces eso les permite el manejo de fondos, la comercialización de energía y demás cosas que nutren de fondos. Pero también sepan que otra puerta de financiamiento de estos grupos es el tráfico de drogas, que es algo que tiene, que aporta en Oriente muchos recursos a los grupos terroristas, y con la aparición de las criptomonedas, eso permitió la circulación de dinero sin controles gubernamentales, que yo sé que hay mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, que están fascinados con el mundo de la criptomoneda, y que hay muchos que les viene bárbaro para evadir. Bueno, a los terroristas también les viene bien. El mundo de las cripto es un mundo que, si bien no fue desarrollado para eso, favorece mucho el financiamiento de ese tipo de organizaciones. Bien, dicho esto, ahora sí, los invito a tomarnos un avión, salir de Líbano y aterrizar en Irak, en donde vamos a hablar un poquito de Saddam Hussein como otro de los personajes claves, que si bien hablamos de la guerra Irak-Irán, quiero contarles algunas cosas de la vida de Saddam Hussein, de una persona de origen súper humilde, que nació en la zona de Tikrit, no importa, es el norte de Irak, una zona de campesinos muy pobres, y creció en la pobreza. Incluso murió su padre muy chico y tuvo que trasladarse, y llega a Bagdad para vivir con un tío, porque no tenía con quién vivir y no tenía recursos. La carrera de él la hace en un partido que se llama Ba'ath. El Ba'ath es el partido que intenta tomar el poder en Irak varias veces. Tiene algunos intentos por golpes, por asesinatos, allá por la década del 50, y no lo consiguen. Quieren matar al primer ministro de funciones de Irak. No hay forma. Entonces Saddam Hussein es herido en un atentado, en un intento de tomar el gobierno por la fuerza, es encarcelado, después viaja y se educa y crece en Egipto, estudia en el Cairo, en la universidad. O sea, es alguien que se va a formar en leyes en diferentes lugares, estudiando en el Cairo como en Bagdad, pero después vuelve a este partido político, que es su base, y desde ese partido político va a llegar al poder, al gobierno en Irak. Como líder de ese partido, se volvió un jugador de la política interna en Irak, y finalmente en el 72 empieza a ocupar cargos en el gobierno. Y por ejemplo, una cosa que va a hacer es, va a dirigir la nacionalización de la industria petrolera de Irak. Vieron que en la década de 70 se armó toda una onda de que los países árabes que habían tenido toda su explotación petrolera en manos de multinacionales, empezaron toda una movida para quitarles a las empresas y nacionalizarlas. Así como lo hicieron también con el Canal de Suez y con diferentes inversiones de Occidente en Oriente. Irak pasó por ese proceso, y Saddam Hussein fue el encargado de nacionalizar las empresas petroleras. Digo esto porque así como en el 72 nacionaliza para Irak empresas petroleras, después va a recibir el apoyo de Occidente cuando Irán tenga la revolución
y empiece la guerra Irak-Irán. ¿Sí? Vieron como a veces los intereses pueden más que los principios. Y así como alguien en algún momento fue tu enemigo porque nacionalizó empresas privadas de tu país, cuando aparece un enemigo o un fantasma mayor, no fue tan malo lo que hizo Saddam Hussein en el 72. Entonces, finalmente, en el 79 se convierte en presidente de Irak y, como les conté la otra vez, a partir de ahí empieza como a ejercer el poder en forma despótica, en forma de concentración del poder, y desde ese lugar desarrolla en Irak el culto a su personalidad. Entonces habrán visto que cuando cayó Saddam Hussein empezaron a derribar varias estatuas que había de él y varias pinturas que había de él. Él había hecho algo que es típico de los gobiernos monárquicos de Oriente Medio, y es desarrollar un culto a su personalidad, porque para gobernar esos lugares necesitas la concentración del poder. Y la concentración del poder se logra, en parte, con este tipo de estrategias. Entonces, él empezó todo ese desarrollo del culto a su personalidad, con todo el merchandising que se puedan imaginar, y el objetivo de él, uy, qué fuerte lo que puso Eva. Lo pueden leer todos, yo no lo voy a leer. Pero sí, puede ser que haya algo de eso. El centro cultural con nombre y apellido, y las calles y demás. Pero bueno, en principio, para no meternos en política actual, que es más complejo, el primer objetivo de Saddam Hussein era, yo se los conté hace un par de semanas, ocupar el lugar de Egipto como el líder del grupo del Golfo Pérsico. Egipto había dejado ese lugar vacante y, ¿se acuerdan? Firmó la paz con Israel, 79, ¿recuerdan? Cuando firma la paz Egipto, es condenado en el mundo árabe, de hecho en el 81 matan a Anwar el-Sadat, o sea, hay una caída del lugar de Egipto, Irak quiere ocupar ese lugar. Y para lograrlo, tuvo una idea muy original. La idea original era hacerse de más recursos petroleros que le dé más poder para poder ejercer ese liderazgo. Y entonces vio con apetito los pozos petroleros de Irán. No entró a derrocar a la revolución islámica. No fue por Khomeini un tema ideológico. Fue, ni más ni menos, para quedarse con los pozos petroleros. Y entonces invade Irán en 1980, ya en su primer año de gobierno. Invade Irán y ataca pensando que rápidamente iba a poder tomar esos pozos petroleros y aumentar las exportaciones de petróleo. Y eso le iba a traer mucho dinero, poder y hegemonía. Pero esa guerra que él pensó, imaginó rápidamente ganar por el desorden interno que había en Irán, por la caída del Shah y por la revolución, finalmente no pudo lograr una rápida victoria, la guerra se empantanó y estuvo en punto muerto hasta 1988. Fueron 8 años de guerra, que podemos llamarla una guerra de desgaste, una guerra donde ninguno de los dos logró avances, ni conquistas, ni triunfos, y entonces, después de 8 años donde no cambió nada, finalmente se hace un alto el fuego, un fin de guerra, que le deja a Irak una deuda externa tremenda, y Saddam tenía que ver cómo fortalecía su lugar otra vez. Y por supuesto que lo hizo invirtiendo en las Fuerzas Armadas para que lo respalden, para que lo apoyen, y sometiendo al pueblo otra vez. Esto lo hizo con éxito y entonces logró mantenerse en el poder. Cuando se reconstituyó, y ahora ustedes se van a acordar de esas cosas porque son muy cercanas en el tiempo, pero después de 2 años de reconstruirse, si tu camino de reconstrucción fue
fortalecer las Fuerzas Armadas. ¿Qué vas a hacer ahora? Y bueno, vas a buscar otro lugar para atacar. Y si ustedes lo recuerdan, en 1990, 2 años después, Irak, cuando nadie entiende nada, invade Kuwait. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo recuerdan? Saddam Hussein con Irak invadió Kuwait y cuando vio... ¿Por qué? Primero, ¿por qué invadió Kuwait? Por los pozos petroleros, por lo mismo que había atacado Irán antes. La diferencia es que Irán era un país mucho más grande y con ejército, y Kuwait no lo es, no tiene una fuerza. Lo que pasa es que el mundo occidental, que tiene sus intereses en el petróleo de Kuwait, no se lo dejó pasar. Y entonces, cuando Saddam Hussein se quiso quedar con los pozos petroleros y los ingresos de Kuwait para impulsar la economía de Irak, que estaba en bancarrota, aparece inmediatamente un embargo comercial mundial contra Irak. Yo le quiero recordar que Estados Unidos armó toda una coalición y Saddam Hussein, para desarmar la coalición, amenazó a Israel y tiró algunos Scuds contra Israel, el famoso caso de las máscaras de gas que se pusieron en Israel, todo eso es de esa época. Por eso entendía que se iban a acordar de esto de Kuwait, porque nos implicó a nosotros que nos usaron para que se desarme la coalición. Y si ustedes lo recuerdan, el mundo le pedía a gritos a Israel que no responda. Habían caído algunos misiles Scuds en Israel, no habían producido grandes daños, ni humanos ni materiales, pero la población vivía con miedo, tuvieron que hacerse esas máscaras de gas, repartirla a todo el mundo, y tenían que correr a los refugios cuando sonaban las alarmas. No sé si recuerdan toda esta época, pero fue muy traumática, y yo digo hoy, tal vez con una postura parcial, digo, gracias a Dios, para mi mirada, Israel nunca respondió, la coalición internacional se mantuvo, y entonces, después de que Irak que Irak no respondiera a ese llamamiento internacional y se retirara de Kuwait, Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países en las Naciones Unidas condenaron la ocupación y autorizaron el uso de la fuerza para poner fin a la invasión de Kuwait, y ahí ocurrió lo que se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. Que ahora se las voy a contar, pero tengo una mano levantada y algún chat. Así que, Armando, cuando quieras. Sí, ahí me acuerdo que el primer ministro de Israel dijo que se bancaban los Scuds, pero que si Irak atacaba con armas de destrucción masiva, de cualquier tipo, Israel iba a contestar con armas de destrucción, no sé si masivas o no. Correcto. Solo te sumo que eran armas químicas las que tenían miedo. No de destrucción masiva, sino que lo que Saddam Hussein había usado en Irán, que es crimen de guerra, y que amenazó a Israel, es con armas químicas. Por eso las máscaras, Armando. Si recordás, el tema de las máscaras tenía que ver con eso. Pero sí, la idea es la misma de lo que vos Israel decís. dijo que si eran atacadas por armas químicas Correcto, ¿sí? o similares, iba a contestar. Correcto. Todos los Scud que cayeron, ninguno tenía armas químicas, ninguno era tan peligroso, y de hecho no provocaron grandes rasgos, y por eso Israel se contuvo. Pero en ese momento, yo me lo acuerdo, digamos, ustedes me imagino que también, yo tenía en ese momento 2 años más un 0. Entonces me acuerdo de esa época, tenía 20 años y recuerdo esos tiempos. A ver, veamos los chats que tenemos acá. ¿Qué países apoyaban en sus aventuras a Irak? Mirá, a Irak lo apoyaba Irak y Saddam Hussein. No logró apoyo de nadie. Cuando atacó Irán, sí. Cuando atacó Irán, Occidente le proporcionó un montón de cosas porque querían terminar con la revolución. Pero nada más que en esa parte. Después perdió todo el apoyo de Occidente, y cuando invadió Kuwait, lo apoyó, a ver si recuerdan, la Autoridad Nacional Palestina,
o sea, la OLP, y creo que lo apoyó alguna dictadura más de Medio Oriente. No, nadie más, no tuvo apoyo. Acá Anita pregunta, ¿fue la guerra del Golfo? Exactamente, ahora la guerra del Golfo Pérsico, así es como se llama, del 90. Mario Wenda dice sí, 1990. Se sellaron habitaciones por los gases. Tal cual, Eva, esa fue la primera vez que Israel tuvo que realmente prepararse para una amenaza real y concreta, y tuvieron que hacer, en cada casa había una habitación sellada, en donde los vidrios, todo estaba sellado, y además tenían las máscaras que el gobierno repartió a toda la población. Que si recuerdan, yo me acabo de acordar, hubo una primera muerte, que fue el paro cardíaco de una persona colocándose la máscara. Le agarró un infarto, seguramente de los nervios, una persona mayor, y fue la primera víctima de esta guerra del Golfo en la tierra de Israel. Y después solo hubo así, accidentes, no hubo muertes ni destrozos por todo esto. Bueno, entonces la guerra del Golfo comienza en enero del 91. Todo el 90 fue lo previo, enero del 91 empieza la invasión, dura 6 semanas, y esa coalición internacional logra expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, que era el objetivo, por supuesto, de Occidente para liberar los pozos petroleros de Kuwait, que era lo único que les importaba aparentemente, pero no, fueron a defender a los pobres kuwaitíes de todo esto. Entonces fue una aplastante derrota para Irak, y nuevamente las derrotas generan guerras internas, porque acuérdense, estos países solo se ordenan con un poder que los ordene. Cuando ese poder cae, empiezan las luchas para ver quién ocupa ese lugar. Es como una barra brava acá en la Argentina. El poder nunca queda vacante. Lo ejerce alguien poderoso hasta que lo derriban y empiezan las peleas para ver quién ocupa ese lugar. Y las peleas, esas rebeliones internas, tenían dos grandes grupos que luchaban contra Saddam Hussein. Uno eran los chiitas y otro eran los kurdos. Nuevamente Saddam resistió y mantuvo el poder después de esta nueva derrota. Lo tuvo que hacer después de la derrota con Irán, y lo volvió a hacer acá. Y nuevamente salió fortalecido. Y tanto los chiitas como los kurdos fueron derrotados, muchos tuvieron que huir, muchos tuvieron que cruzar la frontera, irse hacia otros países, y la verdad es que hubo miles de asesinatos y gente que simplemente desapareció. O sea, no le tembló el pulso para usar la fuerza bruta contra su propia población con tal de mantener el poder que tenía, y lo logró. Entonces, cuando termina la invasión de Occidente, liderada por Estados Unidos y Arabia Saudita, que recupera Kuwait, la ONU le provoca a Irak algunos embargos y algunas prohibiciones. Y la primera prohibición que le imponen es la de producir armas químicas. Todo esto es para conectarlos con el 2001. Acuérdense qué hizo Bush después de las gemelas. Ténganlo en la cabeza mientras hablamos de estas cosas, porque está todo conectado. Y a veces uno se pierde cuando solamente se informa por los diarios, pero la historia es más lógica y suele estar es más entendida cuando uno la puede ver en esta sucesión de acontecimientos. Entonces, la ONU prohíbe en 1991 a Irak producir armas químicas, armas biológicas o armas nucleares. Hay sanciones impuestas al país y hay penas por el no cumplimiento de cada una de estas cosas. Y todo esto agrava la situación económica de Irak, que con embargos, con prohibiciones y con todo lo que le pasó en esta guerra, es un caos. Y solo mantiene el poder a fuerza de mano dura, de poder militar contra los disidentes. Por supuesto que Saddam Hussein alardea de no colaborar y hace declaraciones provocativas,
y no permite a los inspectores de la ONU ingresar, verificar el terreno que estén cumpliendo, y entonces nuevamente hay pequeños ataques aéreos. En el 98, no sé si alguno recuerda, hay diferentes pequeños ataques aéreos para disuadir a Saddam Hussein y para obligarlo a colaborar, y entonces empiezan movimientos para intentar derrocar a Saddam Hussein. Y como el régimen es cada vez más brutal, eso genera más guerra interna, más respuestas sanguinarias. Es una carnicería. Irak realmente fue un lugar desastroso para vivir en todo este tiempo, con un deterioro social que llega más adelante, y por eso explica que después surgió el Estado Islámico. Traten de conectar con las cosas del último tiempo que ustedes escucharon, porque estamos muy cerca en la historia. El Estado Islámico no surgió en cualquier lugar. Surgió en una Irak devastada por años y años de guerras internas, de sangre derramada, de fuerza, de poder, de sometimiento, de regímenes brutales. Es una tierra apta para que surjan fanatismos, y el Estado Islámico encontró en ese lugar la tierra fértil para florecer. Entonces, esta Irak, que prohíbe a los inspectores ingresar y que enfrenta y que se pone más bombardeos y que le hacen embargos y que tiene una economía totalmente devastada, encuentran Saddam Hussein a un líder que a cualquier precio se quiere mantener en el poder. Y no solo que se quiere mantener en el poder, sino que hace algo que también es típico de las monarquías de Medio Oriente, pero con alguien debilitado y expuesto. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguno de ustedes tiene una pyme? Cuando vos tenés una pyme y empezás a ver que tus años pasan, preparás a tu hijo, si lo tenés, y si quiere, para que se haga cargo de la pyme. Bueno, Saddam Hussein entendía que el país era su empresa, y entonces empezó a preparar a 2 de sus hijos para que tomen el poder. Y esto implicó cargos, y ellos teniendo que tomar el poder, más brutalidad para ganarse el respeto. Todo una situación trágica de terror, porque todo esto es con costos de vidas humanas, ¿no? Y lograron los Hussein en familia mantener el poder, el lugar, y siempre fueron desafiantes con Estados Unidos, con Arabia Saudita y con el mundo occidental. Pero Saddam Hussein empezó obviamente a ser mal visto por los países árabes también, y de a poco empezó a perder todo tipo de base de sustentamiento. Claro, hubo un acontecimiento que cambió para siempre la suerte de él y de mucha gente más, y quizás del mundo, que hoy simplemente vamos a mencionar, ya estudiaremos más en detalle, que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Cuando las gemelas son derribadas, cuando los aviones impactan en los diferentes edificios gubernamentales de Estados Unidos, cuando se provocó este ataque con 5 aviones en simultáneo en Estados Unidos, el mundo cambió para siempre. Y en ese cambio del régimen del mundo, que intervenía en países de Oriente Medio únicamente cuando le tocaban sus propios intereses, pero permitían que las poblaciones se maten, se asesinen sin grandes intervenciones de Occidente ni Naciones Unidas, ahora va a cambiar la lógica de Occidente frente a estos lugares. Entonces, lo primero que hizo Estados Unidos fue afirmar que Saddam Hussein había participado de alguna manera, había entregado armas, había asistido, tenía la capacidad de producir armas de destrucción masiva, tenía la capacidad de provocar muertes en exceso, aunque había un impedimento de la ONU, que yo les conté, que se lo impusieron después de la guerra con Kuwait, y entonces como había un impedimento, y Saddam Hussein se negaba a permitir a los inspectores que entren y vean,
Pero eso pasó desde el 90, desde el 91, perdón. Desde el 91 que no lo permite. Y Estados Unidos nunca hizo nada grave, hizo algún que otro bombardeo. Pero como ahora había pasado las gemelas, y se ve que Saddam Hussein no se dio cuenta que había cambiado el mundo, o era muy pronto para darse cuenta de eso, siguió jugando al límite, finalmente permite a inspectores que entren y que vayan a Irak. Esto pasó en noviembre del 2002, perdón, pero sin cooperación, sin permitir entrar a todos lados, sin dar planos, sin permitir plena investigación. Entonces, Estados Unidos y Gran Bretaña dijeron: se terminó el tiempo de la diplomacia. Y entonces, en marzo del 2003, momento que espero que todos puedan estar ahora conectados con ese momento, que lo recuerden de alguna manera, George Bush ordena a Saddam Hussein que renuncie a su cargo y que abandone Irak, y le da 48 horas. En ese ultimátum había obviamente una guerra como amenaza. Y por supuesto que Saddam Hussein no acató el ultimátum americano, y entonces las fuerzas americanas, aliadas con Gran Bretaña, inician el 20 de marzo un ataque aliado a Irak. Bueno, por supuesto, como hace Estados Unidos y como hacen las potencias, la primera etapa es con los aviones, para exponer la menor cantidad de vidas propias posibles a muerte, y para ganar confianza inicial y conseguir la depresión del otro lado de la guerra. Fue un ataque de aviones, bombardeo de búnkers. Estaban buscando a Saddam Hussein. La idea era asesinar directamente a Saddam Hussein, que estaba escondido en algún búnker. Y si ustedes recuerdan, la pregunta era en qué búnker estaba, y todas las especulaciones si la bomba había caído o no había caído en el búnker en el que estaba Saddam Hussein. Y por supuesto que el ataque no logró ese objetivo, y entonces se empezó a ver ataques posteriores, y se fue obsesionando el gobierno de Estados Unidos con matar a Saddam Hussein. Alentó Saddam Hussein a su pueblo para que defienda, para que dé la vida contra las invasiones occidentales, para derrotar a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y hubo una resistencia, hubo una invasión, y pronto Bagdad cayó en manos de los soldados americanos. El 20 de marzo empezó la ofensiva, el 9 de abril cayó Bagdad. Fíjense cuánto resistió, no tenía manera. Les conté todo lo anterior para que vean cómo llegó Irak. No solo que es un país contra Estados Unidos y Gran Bretaña que no puede hacerle frente, sino que venía de muchos años de deterioro, con muchos conflictos de todo tipo, y entonces, si bien cae, Irak es un descontrol. Y no tenía forma Estados Unidos de rearmar el país, y lo saben ustedes hoy con el diario Después. Pero después de tanto deterioro interno en este tipo de lugares, le era imposible a Estados Unidos hacer algo con Irak. Porque vos entrás, conquistás, derrocás, y después, ¿cómo restableces un poder local? Por eso los fracasos posteriores son infinitos. Saddam Hussein saqueó él mismo los tesoros que quedaban en Irak, y se escondió, y logró inicialmente esconderse él. Los primeros que cayeron acorralados fueron los dos hijos de Saddam Hussein, que estaban preparando para ser gerentes generales o CEOs de la empresa familiar, y los dos hijos fueron asesinados en julio, encontrados y matados, y recién en diciembre, 9 meses después, o no 9, 8 meses después de la caída de Bagdad,
tenemos a Saddam Hussein encontrado, que supongo que habrán visto las imágenes. Pero Saddam Hussein, que tenía una postura muy fuerte y muy siempre arreglado y transmitiendo desde su imagen, fue encontrado en un pozo, todo despeinado, sin afeitarse. ¿Se acuerdan? Está la imagen muy clara de cómo lo encontraron, lo capturaron, lo sacaron de allí todo sucio, de un pequeño, súper pequeño escondite, no era un búnker, era un pozo donde lo encontraron, y por más que estaba armado no puso resistencia, se rindió sin disparar un solo tiro, y entonces Saddam Hussein fue juzgado. En octubre del 2005 fue sometido a un juicio que se exhibió en todos lados. El tribunal lo juzgó y él, en lugar de defenderse, obviamente, insultó, gritó, quiso mantener como una postura así fuerte. Como siempre en estos casos, se eligió algunas matanzas que él hizo y se lo juzgó por esas matanzas, como delitos de lesa humanidad, como crímenes de guerra, y entonces finalmente fue encontrado culpable de estos asesinatos, y después de un juicio bastante breve y con muy poco tiempo de alegatos y qué sé yo, se declara culpable de crímenes de lesa humanidad y por ello es condenado a la horca. Entonces, muere ahorcado él, y también van a matar, no matar, sino a declarar culpable con pena de muerte a su medio hermano, que era un oficial de inteligencia, y también al expresidente del Tribunal Supremo de Irak. Lo que hizo Estados Unidos fue derrocar a Saddam Hussein y matar a los posibles sucesores de Saddam Hussein, para que no quede nadie con aspiraciones a tomar el cargo. Así que toda esta aventura de Hussein termina en el 2006, dejando tras de sí un pueblo empobrecido, caótico, que hasta el día de hoy no pudo reorganizarse. Cuando volvamos en esta línea a ver algo, veremos algo del Estado Islámico y volveremos a hablar un poquito de Saddam Hussein, de Irak, cuando tomemos el Estado Islámico y su aparición. Pero para eso falta un poquito. Yo tenía ganas, pensé que iba a llegar, pero no llego, a hablarles hoy también de Al-Qaeda, ¿sí? O Al-Qaida, depende de cómo lo quieran pronunciar. Al-Qaeda es más castellanizado, Al-Qaida es más sonido árabe, pero es una organización que les quiero contar ya el martes que viene, porque también es una organización islamista, terrorista, militar, con mucha incidencia hasta el día de hoy, y también quiero que entiendan y conozcan, así como vimos la Jihad, como vimos Hezbollah, como fuimos viendo cada uno de los grupos que operan en Medio Oriente. Espero no hacerles una ensalada y que les sirva la línea histórica para ubicarse un poquito más. Bueno, buenas noches a todos. En un ratito nos vemos en Torah los que se quedan. Gracias. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao a todos. Gracias.